Bienvenidos a la clase de Luz y Color. Mi nombre es Pablo Ángel y soy docente del Departamento de Odontología Restauradora. En esta clase entregaré los conceptos más importantes para la comprensión de luz y color y tratando de entonces lograr una comprensión que permita una posterior aplicación en diversos ámbitos como odontología, fotografía e investigación. Dentro de toda esta temática, comenzaremos abordando qué es luz. Eh, Luz se puede definir como una energía que se transmite en forma de radiaciones electromagnéticas. La física moderna considera que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda o como partícula, y esta partícula se conoce como fotón, según cómo se le analice. En el desplazamiento del fotón, como pueden ver ustedes en la imagen móvil de la izquierda, este genera una onda eléctrica que se comporta describiendo curvas que ustedes ven ahí en rojo, y en disposición paralela se genera una onda magnética. Entonces, como primera característica, ya podemos ver que la luz, siendo energía, tiene un comportamiento dual y que se desplaza en línea recta describiendo estas ondas que ustedes pueden apreciar ahí en rojo, que son la parte eléctrica, y en paralelo en azul lo que es la parte magnética. Entonces, ¿cómo se genera esta luz? Bueno, esta luz se genera en el átomo. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que tenemos, está representado un átomo en el que tenemos el núcleo en la zona central y después una serie de orbitales que se alejan de este núcleo. Los orbitales que están más a la periferia son los orbitales con mayor energía. Entonces, en este átomo, los electrones que orbitan alrededor del núcleo pueden ser inducidos a desplazarse de orbitales de menor energía, como se puede ver ahí en la reproducción, a orbitales de mayor energía. Este desplazamiento es inestable. Este electrón que se encuentra en ese orbital de mayor energía eh, dura solamente una fracción de tiempo y vuelve a su orbital original, pero en este proceso, como tenía una mayor energía, esta mayor energía la libera en forma de un fotón. Es decir, en este proceso se generó luz. Y en este ámbito de ver cómo se genera la luz, tenemos también que existen tipos de fuentes luminosas. Podríamos hablar entonces de iluminación natural o iluminación artificial. Ejemplos. El sol. La luz y el calor que percibimos del sol es el resultado de reacciones nucleares de fusión, en la que núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan, dando lugar a un núcleo más pesado de helio, liberando una enorme cantidad de energía en este proceso. La energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. También podemos ver que en las ampolletas, que ya es un tipo de iluminación artificial, la energía luminosa que generan las bombillas son el resultado de la transformación de la energía eléctrica en energía luminosa. Y en otro medio de iluminación artificial, por ejemplo la vela,
Esta luz se produce por la incandescencia de un pabilo o mecha. Pero, ¿cómo se mide la luz? Para esto entonces existe una ciencia y técnica que se llama fotometría. Como deberemos saber, la luz corresponde a una pequeña porción del espectro electromagnético. Esa pequeña porción es la que el ojo humano detecta. Eso nos permite apreciar si un lugar está iluminado, está en penumbras u oscuro, y además apreciar el color de los objetos. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver ahí en la parte superior una representación de longitudes de ondas que desde izquierda a derecha van aumentando en su longitud. Entonces esa onda se hace más distanciada hacia la derecha. Eso que implica que las que están más cortas son más frecuentes. Y eso significa que la longitud de onda entonces va siendo decreciente hacia la derecha. También podemos tener ahí expresada esa longitud de onda en nanómetros. Y esa longitud de onda en nanómetros, que significa en el fondo su longitud como onda, nosotros, los seres humanos, somos capaces de apreciar un rango de longitudes de onda que va entre los 400 a los 700 nanómetros, como se ve abajo. Esta longitud de onda se expresa, se denomina lambda, y nos permite entonces la visualización de colores. Vamos a profundizar un poquito más en estos aspectos en siguientes diapositivas. Entonces, la fotometría permite medir la luz. ¿Cómo se mide la luz? Bueno, podemos de esta luz medir su flujo luminoso, medir su intensidad luminosa, medir la iluminancia y medir la luminancia. Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es lo que es el flujo luminoso? El flujo luminoso entonces es una de las primeras mediciones que uno hace de la luz y que quiere decir, se refiere a la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, en todas direcciones. Su símbolo es phi y se mide el lumen, cuya abreviación es LM. Para ejemplificar esto, nosotros podemos decir que una lámpara incandescente de 40 watts de consumo produce un flujo luminoso de 430 lumen. Un tubo fluorescente de 36 watts de consumo puede producir 3000 lumen. Y una vela, como la que ustedes ven a la derecha, produce un flujo luminoso de 13 lumen. Entonces, del punto de vista de análisis, viendo la imagen de la vela que está emitiendo esa luz en todas direcciones, nosotros podemos proyectarnos que el punto central de emisión de eso es como el centro de una esfera. La intensidad luminosa. Y la intensidad luminosa es parte del flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección. Esta dirección está dada por el ángulo sólido que la contiene. Entonces, la intensidad luminosa es parte del flujo luminoso, no es todo el flujo luminoso. Y que esta intensidad tiene una dirección determinada. Y esa dirección está limitada
por el ángulo sólido que la contiene. ¿Y qué es lo que es un ángulo sólido? El ángulo sólido es un ángulo tridimensional. Por ejemplo, imagine un cono, y eso es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Es esa esfera que emitía de luz por todos lados, pero solamente estamos analizando lo que está en este cono, que es entonces un ángulo en 3 dimensiones. Y los ángulos en 3 dimensiones no se miden en grados, sino que se miden en esteroradianes. El símbolo de la intensidad luminosa es I, y la unidad de medida es candela, que se abrevia CD. Entonces, una candela es un lumen partido por un esteroradián. Entonces, ustedes pueden ver ahí el ángulo sólido que está permitiendo determinar la intensidad de una fuente luminosa. Ahora analizaremos lo que es la iluminancia o nivel de iluminación. Iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso por unidad de superficie. Su símbolo es E, su unidad de medida es el lux, y un lux equivale a un lumen partido por metro cuadrado. Ejemplos de esto, para ir comprendiéndolo un poquito mejor. Si hablamos de nivel de iluminación, una luna llena nos entrega 0,2 lux. Una iluminación de emergencia, por ejemplo, en cines, teatros, en esta zona de escape, es equivalente a 1 lux. Una calle con buena iluminación tiene de 15 a 25 lux. Una oficina de uso general debiera tener 500 lux. Y un quirófano, un campo operatorio, entre 15.000 a 25.000 lux. Pero entonces, en la imagen, ¿qué es lux? ¿Qué es esto de nivel de iluminación? Bueno, como vimos ahí, corresponde a la iluminación, que es al flujo luminoso que sale de esta vela y llega a una superficie. Y en esa superficie se determina por metro cuadrado cuánto está iluminando eso, y eso se expresa en lux. Es la representación gráfica entonces lo que estamos analizando. Ahora, también existe lo que conocemos como luminancia. La luminancia se puede definir como la intensidad luminosa en una dirección determinada emitida por una superficie iluminada. Su unidad de medida es candela por metro cuadrado y su símbolo es L. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que la luz llega a una superficie, pero a partir de esa superficie, esa luz interactúa y se refleja. Y lo que estamos midiendo entonces en la luminancia es esa luz que se reflejó. ¿Cuánta luz se reflejó de esa superficie u objeto? Y entonces en el esquema de abajo podemos ver que tenemos 2 libros, uno de páginas blancas y otro de páginas negras. En el libro de páginas blancas llega una iluminancia E de 400 lux, y la luminancia, que es el reflejo, es de 100 candelas por metro cuadrado, versus el libro de hojas o páginas negras, que recibe los mismos 400 lux, pero la luminancia, o sea, la luz que se refleja, es menos, de 5 candelas por metro cuadrado. Esto por la interacción que se produce de la luz con los objetos a los cuales está iluminando. Ejemplos de luminancia. Aquí tenemos uno muy conocido, la luna. La luna está recibiendo
una iluminación del sol, y de ella entonces esa luz se refleja y nosotros la percibimos como iluminándonos a nosotros, pero más bien esto es luminancia, luz reflejada. Para ir fijando un poco más los conceptos ya revisados, me decidí a hacer un experimento. Experimento, se iluminarán unas frutas usando una ampolleta de 1400 lumen. O sea, las ampolletas efectivamente traen la información. Lo que pasa es que habitualmente no nos fijamos. Entonces, tenemos ahí los lúmenes expresados en la información de la ampolleta, que son 1450 lumen, y se medirán con un fotómetro, que es el aparato que tenemos ahí a la izquierda superior. En este fotómetro entonces se medirá el nivel de iluminación, o sea, la luz que llega a estas frutas, y se medirá también la luz que se refleja, o sea, la luminancia de estas frutas. Lo que se hará será ir variando la distancia en la que se encuentra la luz a los objetos, a los frutos. ¿Qué resultó? Resultó que lo que ustedes ven en imágenes, arriba a la izquierda, por ejemplo, se ven cuando la luz está cerca, se ven los objetos más luminosos, más brillantes, más visibles, y cuando alejamos la ampolleta, a la derecha se ve que los objetos están más oscuros, menos brillantes, menos visibles. ¿Qué información nos entregó el fotómetro? Nos dice que donde se ve más, estamos cerca, donde se ve más iluminados los objetos, la luz que está llegando, el nivel de iluminación son 230 lux, y la luz que se refleja son 13 candelas por metro cuadrado. Por otra parte, en la imagen de la derecha, la cantidad de luz que está llegando, o sea, el nivel de iluminación, es 57 lux, y el nivel de la luminancia, la reflexión de esta luz, es solamente de 4 candelas por metro cuadrado. Entonces aquí también hemos descubierto algo, que la luz, a medida que se aleja, va entregando menor iluminación o nivel de iluminación. Algo que suena lógico, pero que había que reforzarlo con estos conceptos. La luz o la luz en general tiene ese comportamiento en desplazamiento en ondas, en línea recta, y que tiene una energía. Esta energía entonces podemos resumirla en que la luz es entendida como constituida por partículas, que son fotones y ondas. Las ondas del espectro visible, o sea, lo que se conoce como luz, varían según su longitud, y esta longitud se expresa en el lambda. Todos los fotones viajan a la velocidad de la luz, que se expresa con la letra c, la cual es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. O sea, toda la luz viaja a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Cada fotón es además capaz de entregar energía. Y esa energía varía según la longitud de onda en la que se desplaza. Las ondas de luz visible varían aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros de longitud. Las longitudes de más frecuencia son más energéticas.
Entonces, las longitudes más cortas son más frecuentes y por lo tanto aportan más energía. Una longitud de onda de 400 nanómetros aporta 3,0992 electrovolts. Esa es una onda, entonces una longitud de onda de 400 nanómetros es una longitud de onda corta. Y una longitud de onda de 700 nanómetros, o sea, más larga, aporta 1,771 electrovolts, o sea, aporta menos energía. En la imagen de la derecha, para recordar, vemos ahí que hay una dirección de avance de estos fotón en este desplazamiento en forma de ondas, y la longitud de onda se mide desde la parte superior de una onda a la parte superior de la otra, o sea, de cresta a cresta. Vamos a ir ahora a analizar la visión de colores. La luz, a través de sus distintas longitudes de onda, es capaz de estimular receptores ubicados en la retina del ojo. Algunos de esos receptores son altamente sensibles a bajos niveles de iluminación. Son altamente numerosos y nos permiten la visión escotópica, antes también llamada visión nocturna o con baja luz. Estos receptores son los bastones que ustedes pueden ver representados ahí en la parte superior derecha. Hay millones, 90 a 120 millones de bastones. La sensibilidad cercana de estos bastones es de 500 nanómetros. Otros receptores de la retina son más activos en niveles de iluminación altos y nos permiten la visión llamada fotópica, permitiendo la distinción de colores. Estos son los conos. Existen tres tipos según la longitud de onda que los estimula. Los L son estimulados por ondas largas, con un pic en los 564 nanómetros. Otros, los M, son estimulados por ondas medias, con un pic en los 533 nanómetros. Y los S son estimulados por ondas cortas con pic en 437 nanómetros. Los conos y los bastones entonces serán los encargados de interpretar estas longitudes de onda de la luz que llegan a la retina. Como vemos ahí en las imágenes, tienen su morfología específica. Sabemos que los bastones son muy numerosos y son muy sensibles a la luz, por eso funcionan preferentemente en la oscuridad, versus que los conos funcionan cuando hay más luz, mayor intensidad de estimulación luminosa, y tienen distintas sensibilidades a las distintas longitudes de onda. Y son mucho menos numerosos que los bastones. Entonces, aquí la retina. Debido a una serie de complejos procesos, la estimulación de los distintos conos por combinación de distintas longitudes genera la sensación de colores, luego de un procesamiento a nivel ocular y cerebral. Cuando predominan las longitudes de onda corta y se estimulan preferentemente los conos S, se tiende a ver el color azul. Entonces, si la fuente luminosa tiene una predominancia de longitudes de onda cercana a los 400 nanómetros, que son ondas cortas, los conos estimulados serán estos conos S, y lo que nosotros vamos a tener como sensación de color es el color azul. Cuando predominan las longitudes de onda media y se estimulan los conos M,
se tiende a ver el color verde. Y cuando predominan las longitudes de onda larga y se estimulan los conos L, se tiende a ver el color rojo. Ahí en la gráfica de la izquierda, entonces podemos apreciar la representación de las sensibilidades de los distintos conos y bastones. Los bastones que se escriben rod en inglés, demuestran esa sensibilidad cercana a los 500 que decíamos, nanómetros, y en cambio los otros expresan ahí sus diferencias con respecto a la longitud de onda que los estimula, para generar las sensaciones de azul, verde y rojo. ¿Cómo se pueden ver los otros colores si teníamos estimulado solamente 3 sensaciones? Bueno, hay que recordar que la luz está compuesta de múltiples longitudes de onda. Cuando se combinan longitudes de onda corta y media, es como que se combinaran colores. Entonces la onda corta, ¿cuál era? Azul, y la media verde. Y la sensación cuando se combinan esas longitudes de onda es la sensación de cian, que está representada en la gráfica ahí a la izquierda. Cuando se combinan ondas cortas y largas, es decir, azul y rojo, se genera la sensación de magenta, que se representa ahí en la gráfica claramente con su nombre. Y cuando se combinan las ondas medias y rojas, o sea, las ondas medias y largas, debo decir, verde y roja, se genera la sensación de amarillo. Cuando se combinan todas las longitudes de onda en una adecuada proporción, se genera también la sensación de blanco. En la imagen que estamos viendo acá, podemos apreciar cómo en realidad las curvas de sensibilidad de los conos se superponen. Por lo anterior, para que una persona pueda ver un objeto en color, al menos 2 tipos de conos deben ser estimulados. El color percibido está basado en el nivel relativo de la estimulación de los diferentes conos. Entonces, las combinaciones de estimulaciones de los diferentes conos nos permitirán apreciar los distintos colores que somos capaces de percibir. Y en la gráfica estamos viendo ahí que si estamos más a la izquierda de esta gráfica, veremos un púrpura azuloso o un azul purpúreo, un azul puro, un azul más verde, un verde amarillento, un amarillo puro, un naranja medio rojizo y un rojo. Todo esto son las posibles combinaciones que, dependiendo de las longitudes que estén llegando a nuestros ojos, esa interpretación rápida que hace el ojo y el cerebro nos permiten distinguir los colores. Pero entonces, ¿cómo se genera un objeto coloreado? Bueno, lo que tenemos que responder entonces es que debe interactuar 3 elementos. Debe interactuar la luz, el objeto y el observador. Entonces la luz con su energía ilumina el objeto. El objeto, después de una serie de interacciones, refleja o transmite la luz resultante. Y el ojo capta esta luz y se estimulan los fotorreceptores generándose la sensación de color y forma. Entonces, la luz o la fuente de iluminación, el primero de los aspectos a analizar. No todas las fuentes de iluminación tienen igual distribución de las distintas longitudes de onda. Esto se conoce como composición espectral o distribución del poder espectral, con sus siglas SPD del origen del inglés, digamos.
Si nosotros vamos ahondando un poquito en esto, en esta distribución de poder espectral se representan mediante una curva la concentración de las distintas longitudes de onda en la fuente de iluminación estudiada. Gráficamente se presenta del color que será capaces de generar en la visión humana para comprensión de la longitud de onda presente. El eje X expresa las longitudes de onda en nanómetros y el eje Y expresa la intensidad relativa. La combinación de longitudes de onda de la luz solar generará, por ejemplo, la luz blanca. Entonces, en estas gráficas de distribución del poder espectral de distintas fuentes, nosotros podemos ver que la distribución no es igual según la fuente luminosa. Si nos fijamos en la representación gráfica del Sol, vemos que hay una distribución más o menos pareja a nivel central de lo que es verde, amarillo, rojo, y en menor medida hay una composición de longitudes de onda para el azul. Esta podríamos decir que es una distribución casi normal. Y si comparamos con una lámpara halógena, podemos ver ya que las longitudes de onda no se distribuyen de igual manera, siendo ya un poquito más cargado hacia el segmento de los rojos. Y de todas maneras, la lámpara incandescente, entonces podemos ver que tiene muchas más longitudes de onda del rojo que de amarillo, verde o azul. Entonces, aquí podemos ver entonces que la lámpara incandescente generará una luz con aspecto más rojizo o anaranjado que el aspecto que genera la iluminación solar. Y desde el punto de vista del color que se verá, no es lo mismo iluminar un objeto con una luz LED frío que con una lámpara incandescente que genera más bien rojo. Entonces, tenemos que se hace muchas veces referencia con respecto a la luz o fuente de iluminación de la temperatura de color correlacionada. La temperatura de color correlacionada por CCT en sus siglas en inglés corresponde a la apariencia de color que emitiría un radiador de cuerpo negro calentado a esa temperatura en grados Celsius. Es decir, un cuerpo teórico negro metálico emitiría colores al ser calentado en forma creciente. Y todo ese color es expresado en grados Kelvin. Por ejemplo, una ampolleta incandescente podría tener un CCT de 2800 Kelvin. Un tubo fluorescente típico tiene 4000 Kelvin. La luz del día promedio, 6500 Kelvin. Y el punto blanco de un monitor, de una pantalla de un computador, por ejemplo, 9300 Kelvin. Entonces las imágenes nosotros podemos ver que se va transcurriendo de lo que se llama los colores más bien cálidos, como el rojo con una luz de vela, anaranjado con una ampolleta dicroica, medio amarillento para una ampolleta de tungsteno, un LED blanco que se acerca a los 400, a los 4000, la luz solar al mediodía, los 5500 Kelvin, y el cielo despejado, 10.000 Kelvin. Eso mismo que ven abajo se representa por la escala de temperatura de color arriba de las ampolletas. Entonces habrá una iluminación cálida y habrá una iluminación fría. Y esta iluminación variará en la composición espectral de sus longitudes de ondas presentes. Entonces la interacción luz y materia. Reiteramos, la luz es capaz de propagarse en el vacío, en el aire, el agua y a través de la materia de algunos objetos.
Entonces la luz es capaz de atravesar la materia, de propagarse a través de ella. La velocidad en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, pero esta velocidad varía y va disminuyendo según el medio donde se propaga. Producto de su interacción con la materia, parte de la luz será reflejada, parte será absorbida y transformada en otro tipo de energía como calor o electricidad, y otra parte de ella será capaz de atravesar a un objeto en forma total o parcial, y esto se llama transmisión. Entonces estamos viendo la interacción con la materia. La primera interacción que ocurrirá entre la luz y la materia nos dará cuenta de un fenómeno que conocemos como el brillo de un objeto. Cuando la luz se propaga por el aire a una velocidad cercana a la que tiene en el vacío, al encontrarse con un objeto, siempre un porcentaje de esta luz se refleja al contacto con su superficie. Esta reflexión se produce ya que la luz deja de propagarse por el aire y empieza a transmitirse por otro medio. La luz reflejada en la superficie tiene la misma composición espectral que la original, por lo tanto no codifica el color del objeto. Este fenómeno nos hará percibir el brillo de este objeto. Por lo tanto, el brillo es un fenómeno de superficie. Entonces, como reitero, el brillo, este fenómeno entonces nos hará percibir el brillo del objeto. De nuevo, reitero, el brillo es un fenómeno de superficie. Si la luz se encuentra con una superficie lisa y suave, la reflexión ocurre con un ángulo igual al incidente, pero en distinto sentido. Ahí lo ven ahí en la superficie suave a la izquierda. Aquí entonces se hablará de reflexión especular. Si la superficie es áspera o no pulida, la luz se reflejará en distintos ángulos y se hablará de reflexión difusa, como ven ustedes ahí a la derecha. La reflexión se dirige en distintos sentidos. Entonces, en el brillo de un objeto, una misma superficie podrá tener un grado variable de reflexión especular y difusa. A mayor reflexión especular, más brillante se verá la superficie. A mayor reflexión difusa, más mate se verá la superficie. Entonces, en la foto de esas vidrios o piedras pulidos irregularmente, no hasta lograr el brillo, nosotros vemos una superficie mate. Se produce reflexión difusa perdiendo el brillo. En cambio, en la imagen abajo a la izquierda, tenemos una superficie brillante que refleja la luz incidente en forma especular, teniendo entonces, por lo tanto, un efecto espejo. Nosotros estamos viendo en esa superficie reflejado lo que está en el exterior de esa superficie. Recordaremos, en las interacciones de la luz con los objetos. La primera entonces, la interacción con la superficie, y esta puede generar objetos brillantes u objetos mates. Propagación en el objeto. Aquí entonces la luz tuvo la capacidad de penetrar en el objeto y se produce un índice de refracción. Al penetrar la luz al interior de un objeto y comenzar a propagarse, experimenta una disminución en su velocidad que varía según la materia en que se desplaza. Además de disminuir la velocidad, se produce una desviación en su trayectoria,
lo que provoca una variación con respecto a su ángulo de entrada. Esta diferencia de velocidad de propagación en el objeto dividido por la propagación en el vacío se llama índice de refracción. Entonces, reiterando, el índice de refracción, n, es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío, o sea, va la luz de la velocidad de la luz al vacío, c, en la parte de arriba de esta relación, partido por la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se trata de un valor adimensional y mientras más parecidos, más cercano a uno es el valor. Entonces, veamos cómo ocurre en esa imagen, en este video, la refracción. La luz de ese láser tiene una dirección, pero al interactuar con ese líquido, disminuye la velocidad y cambia esa dirección. Propagación en el objeto ahora, la reflexión del cuerpo y la absorción de luz. Al penetrar la luz al interior de un objeto y comenzar a propagarse, interactúa con partículas en su interior. Estas partículas muchas veces son conocidos como pigmentos, cromóforos. Y producto de esta interacción, se produce una reflexión difusa interna que se vuelve el medio de donde venía la fuente de luz. La absorción y la reflexión son procesos opuestos. Un buen absorbedor de energía radiante, incluyendo de luz visible, refleja muy poca energía radiante. En consecuencia, un buen absorbedor parece oscuro y un absorbedor perfecto no refleja energía radiante y parece totalmente negro. Por otro lado, los buenos reflectores son malos absorbedores. Generalmente la energía absorbida se transforma en calor. Normalmente un material absorbe la luz de alguna frecuencia y refleja el resto. Si absorbe la mayoría de la luz visible que le llega, pero refleja el rojo, por ejemplo, el objeto aparecerá rojo. Esta reflexión de cuerpo junto a la absorción, insisto, son los principales responsables del color del objeto. En las imágenes, ustedes ahí pueden ver que ocurre la reflexión en la superficie de esas longitudes de onda que es representadas en distintos colores. Después en la imagen donde dice absorción, ocurre que estas longitudes de onda son transformadas en otro tipo de energía, fundamentalmente calórica. En la imagen tercera, abajo a la izquierda, la luz penetra al objeto, pero se desvía y disminuye su velocidad, lo que conocimos como refracción. Y en la cuarta imagen tenemos ahí que el scatter, que es lo que hablamos de la reflexión del cuerpo, que interactúa con estas componentes o pigmentos en el interior del cuerpo y se refleja en distintas direcciones. En la imagen de abajo tenemos la luz incidente, la reflexión que ocurre en la superficie y la que penetra, entonces interactúa con estos colorantes o partículas de colorante que van produciendo esta reflexión que va a permitir la interpretación del color del objeto. Dentro de la reflexión del cuerpo existe un fenómeno especial que se llama la fluorescencia. Entonces ahí estamos hablando hoy de apreciación de un fenómeno biológico a través de la capacidad de fluorescencia que vimos en esa imagen de la izquierda. Como sabemos, la reflexión consiste en la remisión de longitudes de onda que no son absorbidas por el objeto, pero su dirección cambia dirigiéndose en sentido contrario al que venía antes de interactuar con el objeto, permitiendo que la luz regrese al medio de donde vino. En la fluorescencia se produce una excitación de los electrones mediante una longitud de onda de menor longitud, por lo tanto de mayor frecuencia y energía, emitiéndose después
una onda de mayor longitud. Entonces, en los dientes, una onda menor a los 400 nanómetros, que es conocida como radiación UV, que es invisible, genera reflexión en el rango visible de luz del azul, o sea, sobre 400. Entonces, llegó una longitud de onda al diente de mayor frecuencia y salió reflejada como una longitud de onda de menor frecuencia, comparativamente. Eso es la imagen entonces que ustedes ven a la derecha, en que se ven unos dientes con un aspecto azulino, y en una parte que de un diente que no se ve el mismo aspecto azulino es que hay un objeto, hay una restauración que no se comporta igual que el resto de los dientes. Si seguimos analizando la propagación en el objeto, hablaremos de la transmisión. El color de un objeto transparente o translúcido depende del color de la luz que transmite. Un trozo de vidrio rojo parece rojo porque absorbe todos los colores que forma la luz blanca, excepto el rojo, que es el que transmite. La transmisión, es decir, el paso de la luz a través de este objeto, puede ser directa o difusa. Entonces, la que es directa, el objeto se aprecia como se ven en las imágenes superiores. En la superior izquierda se ve transparente, y en el caso que transmita una forma difusa la luz a través de él, esta hablaremos de una transmisión eh, en un material translúcido, y estamos hablando entonces de una transmisión difusa. El hecho de que un objeto transmita la luz permitirá que podamos en mayor o menor medida ver a través de él. De esta forma, un cuerpo u objeto se podrá clasificar como transparente, es aquel que transmite la luz en forma recta, ¿no es cierto?, sin desviaciones, en forma directa, y aquel cuerpo translúcido que transmite la luz, si bien es cierto, la transmite a través de él, pero en forma difusa, y por lo tanto no se ve tan claro el detalle a través de él, y es un material o cuerpo translúcido. Y estará el otro que no permite el paso de la luz a través de él y que se llamará un cuerpo opaco. Esa representación la tienen ustedes abajo. Entonces se ve que se refleja toda la luz en la superficie a la izquierda, el otro cuerpo del medio absorbe toda la luz y es un cuerpo que se aprecia negro, y el otro cuerpo de la derecha transmite la luz a través de él. Un fenómeno especial de la propagación en el objeto es la opalescencia. En los dientes ocurre un fenómeno especial entonces, en que se transmite la onda anaranjada y se refleja el azul. Esta propiedad de los materiales translúcidos se denomina opalescencia y ocurre en el esmalte dental humano. Opalescencia viene de la piedra ópalo, que es capaz de reflejar cierta luz y transmitir otra. Entonces, si nosotros tuviéramos, como se ve en la imagen superior de esos dientes, estuviéramos mirando el diente desde atrás, veríamos que este se ve anaranjado. Y si lo viéramos desde delante, veríamos que se ve más azulino. ¿Por qué? Porque refleja azul y transmite anaranjado. Otro fenómeno que se produce en la interacción ya de la luz con los objetos es la dispersión. No todos los colores son el resultado de la adición o sustracción de luces. Algunos colores, como el azul del cielo, son el resultado de dispersiones selectivas.
La dispersión de la luz es el fenómeno por el cual distintas longitudes de onda se refractan con ángulos distintos al atravesar medios materiales. En el fenómeno de la dispersión de la luz, las distintas longitudes de onda que componen un rayo luminoso tomarán un ángulo de refracción ligeramente distinto. Para que se produzca la dispersión de la luz, esta luz debe estar compuesta por las varias longitudes de onda. A este tipo de luz se le denomina luz policromática y como ejemplo más claro podemos señalar la luz que proviene del Sol. Las longitudes de onda más cortas, o sea, los azules, violetas, se refractan más, es decir, se desvían más. Y las ondas más largas, como las rojas, anaranjadas y amarillas, se desvían menos. Finalmente, entonces, otro fenómeno que se produce en la propagación de la luz es la presencia de interferencias. Y estas interferencias generan el fenómeno de difracción. La luz se puede desviar de su trayectoria rectilínea normal tanto por reflexión como por refracción. Ahora veremos otra forma en que se desvía. A toda desviación de luz por otro mecanismo que no sea la reflexión y refracción se le llama difracción. En la difracción se produce una interferencia en el paso de la luz y por ello se propaga como en abanico, produciendo un área iluminada que se debilita hasta llegar a la oscuridad, sin bordes bien definidos. Como ven ustedes a la izquierda, tenemos una fuente luminosa, un puntito de inicio de esa luz, que se le ha interpuesto un filtro con una perforación en un orificio grande en la imagen de arriba, y esa perforación hace que la luz pase a través de ese obstáculo y se ilumine, digamos, un cuerpo que está ubicado por detrás y con una nitidez y definición clara entre lo que es luz y sombra. Por otra parte, en la imagen inferior se ve que hay un orificio más pequeño y por esto el haz de luz es desviado y esa desviación ocurre como se está viendo en la animación de la derecha. Es decir, viene la luz en forma recta, pero se dispersa como en abanico abriéndose. Por lo tanto, la iluminación que se produce en el cuerpo de fondo genera una zona que no es clara de dónde está la luz y dónde está la sombra. Se generan una serie de anillos en ello. Para ir avanzando entonces con lo que ha resultado de toda esta interacción entre la luz, el objeto y el observador, nosotros vamos a hablar de color. Y el color puede ser medido y una forma de medir objetivamente es registrar la distribución espectral de la luz reflejada. Para cuantificar o caracterizar la onda de luz predominante, que se expresa en nanómetros, en la reflexión desde un objeto se utiliza la reflectancia espectral. Esta reflectancia espectral, entonces, se puede medir con aparatos que se llaman espectrofotómetros. Y producto de esta medición, entonces, nosotros tendremos que, por ejemplo, en la imagen ustedes están viendo, que una manzana roja en realidad se ve roja porque está reflejando las longitudes de onda más largas, cercanas a lo que es la sensación de rojo, y en esa gráfica que es la curva de reflectancia espectral, uno se da cuenta de esto. En cambio, en la manzana que se ve verde, podemos darnos cuenta que la reflexión, la curva de reflectancia espectral es distinta, entonces predomina o tiene un pic marcado más en la zona de los verdes, amarillos, más que en los rojos. ¿Mm? Un caso especial con respecto a la curva de reflectancia, que tiene interesante ser mencionado,
que se llama el metamerismo. El metamerismo es un fenómeno en que un par de objetos con diferentes curvas de reflectancia se ven iguales ante una determinada fuente de luz y diferentes en otras. Este fenómeno depende de la distribución del poder espectral, es decir, de la composición espectral de la fuente luminosa, demostrando la importancia del tipo de luz en el color resultante. Entonces, estamos repitiendo el concepto, pero queremos ver acá cómo ocurre en esta situación que el cambio de color aparente de dos objetos al cambiar la fuente de iluminación. Entonces, de verse distintos, hacemos un cambio de la fuente de iluminación y estos objetos se ven similares después de este cambio. Y después de todas las interacciones descritas, la luz que llega a los receptores del ojo genera la sensación de color. Y reitero que es una sensación de color porque el color es conocido como un fenómeno psicofísico. Es una sensación de color. Entonces, este color se puede describir usando 3 coordenadas o magnitudes. Entonces, nosotros ya debiéramos el color para caracterizarlo en nuestro lenguaje, entenderlo como un fenómeno tridimensional por su ubicación en un espacio. Y para describir en ese espacio que es tridimensional tenemos que usar 3 coordenadas. Las coordenadas sirven para localizar un color específico dentro de un espacio de color tridimensional. Existen varios espacios de color. El espacio de color de Munsell, descrito en 1905, llama a las 3 coordenadas de distinta manera. A una coordenada la llama tono, hue en inglés. A la segunda la llama saturación, croma en inglés. Y la tercera, valor, value en inglés. Este espacio de color, entonces, es un espacio teórico realizado por este profesor de arte, el profesor Munsell, que tiene una división estructural en que ven ahí, se aprecia visto desde arriba, una serie de cartillas de color que van transcurriendo desde podríamos decir, desde el amarillo hasta el verde y los grados de combinación que se van produciendo entre estos hasta volver a ese amarillo, pasando por el azul, el violeta, el rojo, el naranja. Este espacio de color de Munsell nos representa en forma bastante gráfica un continente de forma esférica en que se encuentran distribuidos los distintos tonos o hue, formando un verdadero círculo de 20 tonos en la periferia, a partir de los cuales se puede tomar un solo de esos tonos y desplegar una sábana que representa todas las combinaciones posibles de ese tono en base a variaciones de valor en el eje vertical, donde se representan 10 posibilidades de variaciones de valor desde el negro al blanco, y las variaciones de croma o saturación que van desde el eje central hacia la periferia. Cada tono tendrá múltiples variaciones en estos ámbitos de valor o value y croma o saturación. Ustedes pueden ver cómo se despliegan distintas características de distintos tonos o hues. Y entonces, estas representaciones nos permiten denominar o nombrar un color basado en estas 3 dimensiones.
Finalmente, conoceremos la estructura de este espacio de color de Munsell, que ha sido descrito también como un árbol de color en el que se puede apreciar la distribución y disparidad de saturación de cada uno de los tonos presentes en este círculo cromático. En este momento haremos clic para ver cómo se ve este árbol o espacio de color de Munsell. En el año 1931, la Comisión Internacional de Iluminación, CIE por sus siglas en francés, estableció el espacio CIE 1931, cuyo diagrama cromático muestra todo el rango de colores visibles por el ojo humano. Este espacio fue definido matemáticamente, resultando en una forma de herradura y no de esfera como es el espacio de Munsell. En él, el límite externo representa todos los colores puros y en el interior ocurren todas las posibles combinaciones de estos. Como ustedes pueden ver en la imagen, cada color se expresa en su longitud de onda en nanómetros y se representa en alguna medida en forma bidimensional un espacio que por supuesto es tridimensional. Y para la comprensión de lo que es este espacio de la visión humana, podemos decir que la mayoría de los otros espacios de color están contenidos por este diagrama cromático CIE 1931. Y así podemos ver que el espacio Adobe RGB, el estándar RGB y el 2200 Matte Paper están incluidos dentro de este espacio. Excepción hecha para el Profoto RGB, que es un espacio que va más allá de lo que es capaz de percibir la visión humana. Tenemos también ahí la comparación en 3 dimensiones del espacio Adobe RGB con el espacio CIE. Para ir terminando esta clase, entonces, debemos recordar que la tridimensionalidad del color implica conocer su tono o hue, su valor o value y su saturación o croma. Y con estos conceptos seremos capaces de ubicar cualquier color dentro del espacio cromático que lo contiene. Bueno, con esto termino por darles las gracias por su atención, esperando encontrarnos en alguna nueva oportunidad.